Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Entonces, lo primero es recordar que es una creencia. Y cuando hablamos de creencias, pues tenemos que hablar de la mente, ¿no? Y la mente es una gran estratega, no es ni buena ni mala, es un instrumento, pero resulta que está llena de información. Y mucha de esa información que está allí no es de ahora, sino que realmente fue instalada en ti, también por tus papás, diciendo que una creencia es una información que se instaló en tu, pongámoslo así, en tu sistema nervioso central, pero viene desde la mente, es automático y con eso fluyes. Y no te das cuenta, en automático, cómo estoy yo respondiendo ante una realidad, ante un rol. Porque lo primero que yo quiero, me encantaría si ustedes por lo menos me escriben ahí ¿qué es ser mamá? ¿Qué es ser mamá para ustedes? Porque ahí empieza el sistema de creencias equivocado y ahí es donde empezamos a vivir cosas tal vez, o empiezan a vivir cosas como veo yo en mucha gente que me consulta, que le cuesta de verdad ese rol. ¿Y por qué de pronto me atrevo a hablar de esto? No solo porque hable de mente inconsciente, porque llevo 18 años en esto, médica de profesión, y que llevo mucho tiempo enseñando a la gente, sino porque además, digamos que tengo muchos niños a los que he servido. Yo tenía un programa de niños de PNL Yoga, y entonces los papás, obviamente, les daba charlas a los papás, y muchos papás venían y me traían todos esos adolescentes, esos niños, para mirar cómo les servía. Y era prácticamente trabajar con los padres, ¿sí? Para trabajar con ustedes y enseñarles, y obviamente con los niños también había mucha cosa que hacer. Entonces les quiero compartir y sobre todo una información, pero yo quiero que se ubiquen en algo para que la mamá no sufra, ¿sí? Porque es una de las creencias que vamos a ver, pero el rol es ser mamá, o lo que llaman ustedes ser mamá, es solo un rol, es un papel. Es un papel hermoso, como dicen ustedes, maravilloso, una experiencia que obviamente la elegiste para evolucionar, o sea, todo lo que dijeron. Pero le agrego a lo que ustedes dijeron que es un rol. Cuando ustedes empiezan a comprender que es un papel de muchos que jugamos en la tierra, la primera cosa es que entonces no es que solamente vas a vivir por tu hijo, ¿no? No es que solamente viniste a eso. Porque uno le dice, ¿quién eres? No, pues mamá. Bueno, pero ¿quién eres? O sea, antes de ser mamá, ¿quién eras? ¿Sí? Aquí dicen, para ser mamá, para mí ser mamá es una transformación interior. Mi hija fue y es mi maestra, sano yo y la alcanzo a ella. Ah, qué bien. Ok, todos somos maestros de todo, estoy totalmente de acuerdo. Y los hijos, lo que tú dices, los hijos traen una información generalmente más evolucionada que la que nosotros. Sin embargo, nos escogieron en un rol de hijos. Entonces, es un rol. Entonces, ¿para qué el rol? De pronto, para todo lo que ustedes están diciendo. Pero cuando tú te ubicas en el rol, ya te empiezas a desidentificar de muchas cosas y vas a poder vivirlo en más paz. Entonces, una creencia, tengamos en cuenta que es algo que, una idea, un concepto que entró de generación en generación y que tú lo instalaste y ni siquiera lo has cuestionado. Entonces, cuando tú estás viviendo como yo tengo en este momento, tuve una hija que murió, que fue la que me llevó a trabajar todo esto hace mucho tiempo, muchos conocen mi historia, los que no conocen, ahí es donde yo entro como médica, a empezar a servir a mi hija, yo quería que mi hija mejorara, entonces también, como dicen ustedes, yo en ese momento sí vivía para mi hija, creía que solo era para mi hija, o sea, tenía todas las creencias equivocadas. Que incluso en una experiencia tan dolorosa en ese momento me mostraron todas las creencias que yo podía tener allí. Y no es mía, pero tengo en rol, estoy ejecutando ese rol maravilloso con una de 14 años y de verdad la relación es tan hermosa, es una conexión que por eso me gustaría compartirte para que tú vivas este rol de una manera diferente. Entonces, para mí la primera creencia, que más que creencia es un programa mayor, que ese es para todo, no solo para hijos, para mamá, para que seas la super mamá como le pusimos, ¿sí me entienden? En ese rol, comprendiendo que no somos eso, no somos eso, esto es un rol, yo no soy ese rol, y es lo que, perdón, que no acabé de decir. Yo me desidentifico que no soy eso, pero es un rol, ni mi hija es mía, porque nadie es mío, esa es otra creencia que vamos a ver. Entonces, la primera, el programa mayor es la separación. Que tú te sientas separado
de todo, del todo, como lo llames, del creador, de Dios, de la energía, del universo. Porque eso mismo se lo vas a transmitir a tus hijos, a los que llamas tus hijos. Entonces, cuando tú empiezas a recordar que somos uno, que lo lindo que nos puso allí una mamita, que nos pone que que el hijo o la hija, no me acuerdo si fue hijo o hija, es una maestra, empiezas a reconocer la maestría de la esencia divina en el otro, llámese tu hijo y en todo. Wow. Sin embargo, todos somos uno. Entonces, ahí arranca. Entonces, ahí viene la primera creencia. Mi hijo es mío. Es mío. Y empieza la sobreprotección o la posesividad. Y yo sé que de pronto algunos van a decir, ¿cómo que no? No, no es tuyo. No es tuyo. Estaba el útero, no, lo que pasa es que como no somos solamente el cuerpo, ¿no? El cuerpo y lo material es el 0.001% de la realidad, nomás es 99.9%. Entonces es como energía y lo que somos realmente. Entonces por eso no es tuyo, nada es tuyo, todos somos uno, es diferente. Somos uno, no es mío. ¿Por qué? Porque ahí empiezas a volcar tu vida, que muchas mamás, lo he visto, tienen como ese error de solo por el hijo. No estamos diciendo que no es una prioridad, amo, claro que la hija mía también es una prioridad, tus hijos son una prioridad, es un compromiso que tú elegiste, como, ay, yo, ¿sí me entiende? Para criar, ojo, criar, ¿qué es criar? Sustentar a esa esencia divina que toma también una forma física con su propia mente, con su propia partícula divina que es, ¿sí? A este maravilloso mundo, y yo simplemente lo sustento hasta que él pueda volar por sí solo. ¿Sí me entienden? Pero no es mío. Mira, la mamá que nos escribió eso ya tiene mucha conciencia, porque cuando tú ves en el otro, en el hijo aún así, una esencia divina con su propia maestría en la unidad, no separación, sino en la unidad, pues el primer permiso que le voy a dar a mi hijo es de ser lo que vino a ser, S-E-R. No estoy hablando de hacer, ser lo que vino a ser. Entonces es el primer permiso cuando yo comprendo un poco más cada día la unidad, comprendo que no somos solamente un cuerpo físico, que no somos solamente esta mente que amo trabajar desde la conciencia allí. Y entonces ya empiezas tú a comprender, nada ni nadie me pertenece. Pero voy a disfrutar cada instante perfecto con esa experiencia que yo co-creé con mi hijo, con el que llamo mí. Pero ese mí vas a comprender que no es mío. ¿Listo? Entonces es la primera. La primera cosa importante. La segunda es creencias que tu hijo no vino. O sea, como que una creencia que a veces tenían, no, yo creo que las mamás de ahorita, los papás no tanto, pero de antes, era que el hijo venía a hacer y a realizar al papá. O sea, mi hijo tiene que darme la realización. O sea, no sé si en esas palabras, pero lo que yo no pude. Entonces ahí entra un patrón del perfeccionismo donde le empiezas a meter a tu hijo desde incluso inútero. Es que si es un hijo, un hombre, por ejemplo, es que vas a ser futbolista. Hacer, ¿no? Están hablando, confundiendo el ser por el hacer. O no, es que tú tienes que ser médico, o es que psicólogo, bueno, no sé. O sea, confundes el rol y empiezan a alterar como si es que el hijo tiene que seguir mi empresa familiar, por ejemplo. No, no. Es una esencia divina que viene también a experimentarse, porque es otra manifestación divina aquí, porque todos somos uno, pero que hay que darle el permiso de ser. Entonces, allí empiezan como esas entonces, cuando tú empiezas a comprender que es una elección mutua, ¿no? Que es una sincronicidad perfecta, donde todos somos uno y simplemente vinimos a jugar unos roles y unos papeles, entonces, yo le caigo de mamá y yo de hija, ¿sí? Sencillo, son roles. Entonces, ambos hicimos una elección de vivir una experiencia maravillosa en este mundo, como dices allí, y por lo tanto, como habíamos dicho, te doy el permiso de ser. Ella lo dice de otras maneras, que es muy bonito, que es también de cumplir tus anhelos del corazón, y del corazón, mira, qué bonito. Entonces, otra cosa que he visto mucho como una creencia limitadora es creer que todo lo que le pasa a los hijos es culpa tuya. Eso va con otro programa mayor, que es la culpa, que es más que una creencia, pero es un bloqueo también emocional. Entonces, yo te pregunto, y no sé si te ha pasado que te sientas culpable por algo, y te lo quiero decir, cuando en el 2000 que yo tuve mi primera hija y trabaja como médica, yo era una mujer, pues siempre mis hábitos habían sido muy sanos.
de toda la vida, no tomar, no licor, no, bueno, deportista, baloncesto. Y pues pasó lo que pasó con mi hija, ese retardo del crecimiento intrauterino para el ego de médico totalmente inexplicable. Y entonces se conecta a ese ventilador mecánico y no sé, pero muy inconsciente tenemos ese programa y yo me buscaba. Y yo, como la culpa de donde yo había malogrado a mi hija. Pues viene la educación, en la crianza, yo, ¿cierto? Como que yo, ¿qué hice exactamente? Eso es que hice mal. Y nada. Entonces, eso fue muy lindo porque fue descubrir, no, venga, un momentico. Yo sé que les han dicho mucho que los hijos son el ejemplo de ustedes. Y yo sí les voy a decir, yo soy un poquito rebelde en esa idea. Sí y no. Claro, y sí es verdad que por neuronas en espejo, porque tenemos de verdad, incluso hasta neurocientíficamente, tenemos unas neuronas que los hijos van a copiar patrones, obvio que sí. Sin embargo, no todo. Y lo puedo decir no todo, ¿por qué? Porque cada uno trae una información, ¿sí? En el ADN, llamémoslo así, y también puede ser intergeneracional. Puede ser que tú seas una mamá, un papá súper evolucionado hoy, y un alma se eligieron para vivir una experiencia y ustedes no toman hábitos sanos, suponte que están en paz y todo, y supongamos, ¿no? Que llega un hijo, porque he visto familias así. Vi familias donde la mamá y el papá súper bien, o sea, pues súper bien dentro de todos los que tenemos trabajo interno que hacer y evolución que hacer. Y el muchacho le sale drogadicto, le sale con todo, entonces me decían, pero nosotros qué estamos pagando. Yo le decía, no es de pagar nada, primero que todo, ¿ves? La va la culpa allí. No, espérate, hay momentos donde ustedes eligen esta experiencia y siempre para alguien. Pero no el ejemplo, porque si fuera solo el ejemplo de esta experiencia de vida, pues entonces ese muchacho no tendría por qué estar en este momento, ¿sí? Con eso, entonces por eso digo, sí es muy importante el ejemplo, obvio, pero muchas veces también es que no solamente es exactamente de aquí, sino que es una información ancestral que el hijo o elegimos nosotros con los papás, porque todos aquí tenemos papás, ¿sí? Que sean que los tengas biológicos, engendradores o que fueron de crianza, o sea, de alguna manera alguien te crió, ¿sí? Y ahí hay una diferenciación que hacer, pues está el papá engendrador y el papá de crianza. Definitivamente, pues no, o sea, no siempre es el ejemplo así total, sino que es, más bien yo sí diría que todos somos a imagen y semejanza y digamos que, ¿por qué? Para que no te eches culpas, para que comprendas esto y no empieces a echarte culpa, no compres culpa. Todos aquí no tuvimos manual de instrucciones, o por lo menos yo sí tuve información con mi segunda hija más, porque yo quise investigar, quise pues educarme y empezar a comprender que no, yo no quería repetir, aunque mis padres son divinos, todo lo que es la sobreprotección que mis padres me dieron. Y gracias a toda esa información que empecé siendo instructora de programación neurolingüística, coach, de mundo cosas, llegué a una información y ya la puse en práctica con esta segunda experiencia maravillosa y que, como les decía, tiene 14 años. Eso es maravilloso. Pero igual, cuando tampoco tuve la información con mi anterior hija, la información estaba, es perfecto todo lo que te pase con un hijo. Si comprendes que todo lo que está pasando es para que tú también te muevas, se mueva el hijo y se mueva todo el sistema familiar. Entonces ahí cuando yo comprendí que era algo también, no porque yo tuviera culpas, era una oportunidad para venir a aprender acá. Claro, no, mira que aquí dicen, eso es súper importante porque, mira, tú no eres indispensable y eso fue una de las cosas que yo comprendí a través de la muerte física de mi hija, que nada es permanente y nadie es indispensable, o sea, ni mi hija ni yo para ella, ¿no? Porque hubiera podido ser al revés. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a entrar en la unidad comprendes que lo que llamas tu hijo es una divinidad también y tiene su poder de crear y su poder de manifestar y el sustento siempre va a estar dado sí o sí solo por nuestro origen divino, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran como programas de escasez cuando el mundo es abundante. Entonces sí, por ejemplo, hay niños que de alguna manera que dicen que la mamá los abandonó, pero era una experiencia que necesitaba vivir en ese momento la persona, pero te aseguro que siempre va a haber alguien o algo, así sea un orfanato por correspondencia, que le necesita, que va a sustentar. Entonces,
el miedo a perder los hijos, ¿no? Que es eso como que está detrás, como que miedo a perder y que qué pasa si le pasa algo a mi hijo, pues entonces desconoces, a mí lo que me dio mucha paz fue las leyes universales cuando empecé como a estudiarlas y dije, todo es perfecto, entonces ok, todo lo que pasa en este mundo solo pasa lo que es correspondiente, lo que tú te hiciste correspondiente. Entonces, no porque al vecino le pasó algo con el hijo, quiere decir que a ti también te va a pasar. Y como tú eres co-creador y empiezas a recordar y no vives pensando en lo que no, en el mundo negativo, sino más bien en lo que tú intencionas, vives el hoy, porque no existe el futuro, pero cuando empiezas a pensar posibilidades, a imaginarte todo lo que le puede pasar a tu hijo, estás mandando también una energía, pero no quiero que entres en culpa, no. Una cosa es ser responsable y otra cosa es culpa. No, no, no. A todos nos ha pasado, pero inmediatamente cuando tú te responsabilizas, que es la habilidad de responder, dices, no, venga, esto es lo que yo quiero crear, no. Es una posibilidad, sí. En la infinidad de posibilidades está esa posibilidad maluca que tuviste. Pero ¿por qué vas a escoger la posibilidad maluca? Porque no puedes pensar, imaginarte algo mejor. A mí me retó mucho la ida de mi hija al Nevado Santa Isabel, creo que fue, a uno aquí en Colombia. Sofía tenía por ahí unos 12 años y era como 10 años, yo no me acuerdo, 11, 12 años, y era como un sentir intuitivo de, como que había algo me decía que no, y resultó que en ese momento había mucho invierno, y yo decía, no, Paula, venga, vamos, o sea, ¿qué puede? Pero yo decía, muéstrenme, porque también puede ser intuición, ¿no? Entonces, diferenciar qué es miedo y qué es intuición, eso es un proceso, porque el miedo es de todo ese sistema de creencias que alimenta, el miedo alimenta el sistema de creencias. La intuición es diferente. Entonces yo simplemente dije, bueno, muéstreme más señales. Y ese mismo día en la reunión de padres alguien dijo que le parecía que el clima no sé qué y todo el mundo empezó y todo el mundo quería cancelar y aplazar. Bueno, vuelven y aplazan y yo ya no volví a sentir eso. Cuando se fue, de todas maneras, bueno, y así mismo otras experiencias que le he permitido a ella, pues obvio, vivir. Sí, a mí nunca me dejan ir a paseos empezando por ahí. Y entonces yo sí, vaya. Entonces, nada, yo como que, claro, tuve un ancla, pues uno dirá, uy, ya lo que ustedes llaman, porque yo era una de las que decía, y mira la creencia tan tenaz, que yo a veces pienso una de dos, o yo sabía que eso iba a pasar como esencia en este mundo, o yo lo creé con la creencia, porque cuando yo pasé por pediatría, a mí me encantaba, yo quería estudiar pediatría, en medicina me quería especializar en eso, y yo decía, es que si un hijo se me muere, yo me muero. Oh my God, ¿qué crees? No sé, pero pues pasó. Y cuando pasa, entonces, ¿qué haces? O sea, después de 2 años de disfrutarla también, pues de disfrutar y aprender a disfrutar ese proceso que fue doloroso al principio. Entonces, claro, entonces tú dices, no, ya una chao, ¿sí o no? Chao entre comillas, porque es que ya está, esa es otra creencia, es que estamos vivos y el cuerpo no es el cuerpo físico. Bueno, y entonces, pero cuando uno comprende la unidad es que ahí lo trasciende. En fin, ahí entonces yo decía, y claro, no creas que no vienen a esos pensamientos. Y quién va a estar, entonces uno va con prudencia, pregunta, tal cosa, y yo, bueno, suelto. Y la única supervivencia que tú tienes es unas fotos. Entonces yo le dije a mi hija, por favor, no le gustaban las fotos. Lo único que te voy a pedir, o sea, es que te dejes tomar fotos. Cuando veas una cámara así, y confié, y me tocaba trabajar, todos los días me trabajaba y decía, no, tranquila, o sea, ella no es mía. O sea, y lo que sea ella correspondiente y lo que yo también, entonces yo voy a pensar que todo está bien y me enfoco en que todo está bien y que la divinidad y todo, yo no estoy allá. No me sirve, como aprendí con mi hija, sufrir por algo que está pasando. El problema del sufrimiento no es lo que está pasando, sino lo que yo pienso, esas creencias. Entonces la buena noticia es que tú puedes elegir otra, pensarlo mejor. Entonces yo empecé a pensarlo mejor, pero cuando vino, porque hubo momentos, entonces pareciera ser que estábamos en conexión porque la primera cosa que le pasó fue que se cayó del camarote. Pero a ella no le pasó nada. En cambio, otros niños sí se fracturaron, ¿no? Bueno, y la segunda cosa que le pasó es que estando en el nevado, ella cuenta que había mucho viento, ellos pues son pelados pequeños, pues bueno, mi hija es grandota, más alta que yo, pero y ella tiene fuerza. Pero ella iba que iba cansada y eso era camine y camine, y que los grupos empezaron pues a ir con adultos, obviamente,
Y ella se fue quedando y los de ella les fue dando todo eso que les da a veces en el nevado, pero ella quería y solo quedaban ella y la profe. Ah, pero antes de encontrarse por la profe, porque cuando tú la ella le dice, mamá, era tanto el viento, era tanto que yo casi me voy por un precipicio. Y yo, cuando me dijo eso, yo cara feliz. Y yo, ¿y qué hiciste? Paula, estoy aquí ahora. Y bueno, y luego lloraron con la profe porque pensaban por el tiempo que habían dado, no podían subir, ya como que eso cierran a cierta hora, yo no me acuerdo cómo es eso, pero logró subir. Y está aquí, o sea, volvió. Entonces, cuando ella me contó eso, o sea, yo sentí vacíos y yo sé que esas cosas pueden pasar, yo sé que cuando le doy un permiso a mi hija, pues todo es perfecto, pero yo no pienso en esa posibilidad, yo me enfoco en las posibilidades de que ella va a vivir su experiencia y que lo correspondiente tanto para mí como para mi hija es. Pero no la voy a dejar, por ejemplo, la sobreprotección, que ya es un programa que tiene un mundo de creencias atrás, pues no voy a evitar que mi hija de verdad disfrute. Siento que hay un sonido, creo que se... Con esta pregunta que nos dice acá, de cómo se puede trabajar la responsabilidad de cuidar y ayudar a la mamá. O sea, sencillo. Los niños de los 0, ¿sí me escuchan? De los 0 a los 5 años es una etapa que le aprendí yo a Gerardo Smelling, donde dicen que es la etapa del dulce. Del dulce, ¿qué es el dulce? De los sí, 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 sí. Díganle a sus hijos todo sí, 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 todo, Paula, todo. La creatividad la tienes que tener y si le pasa algo, no, es que usted tiene que primero tener la casa lista para su hijo de 1, 2, 3, 4 años. Y si quiere coger, por ejemplo, una botella que es de vidrio y tú dices, ¿qué tal que se corte, sí o no? Entonces tú más bien, o no tienes la botella o lo llamas y le invitas y le dices, si quieres coger la botella, tienes que aprender, mira que yo no estoy diciendo que no, si quieres coger la botella, tienes que aprender que esto se le llama vidrio, se le llama vidrio. ¿Quieres saber qué es un vidrio? Y coges una botella y en forma, obviamente tú pones todos los marcos de seguridad, llevas a tu hijo a la experiencia, que tire la botella y que vea cómo el vidrio le pasa. Entonces, ¿te gustaba más así o así? O sea, tienes que llevarlo a la experiencia, esa es una cosa. Entonces, eso, cuando le vas dando experiencia, a los 5 años te decía esto porque es dulce. La pared del sí, la pared de donde pueden pintar, todas las cosas que ustedes quieran, ¿no? Un tablero, una hoja, bueno. Cuando ya pasan los 5, por favor, o sea, después de los 5 sí vienen las reglas, la urbanidad, no sé, cuidado que las manos aquí, que cuidado que no ponga, bueno, esas reglas que a ti te gustan y todo eso, juego. El niño hasta los 5 es puro juego. Entonces, si tú quieres por lo pronto que el niño recoja sus cosas, juegue, como las cancioncitas que hay, a guardar, bueno, esa es la que yo le cantaba a mi hija, a guardar, o la de la mañana, buenos días, Sofía, ¿cómo estás? O sea, bueno, era todo el tiempo jugando, y jugábamos carreras, y cuando tú le pones intención de carrera, y vamos a lavar la cocina, y vamos a cocinar, y vamos a no sé qué, entonces sí es bueno, pero juego, no como regla. Como ya actividad, tú tienes que ir permitiendo que el hijo, a mí me parece que esto es una cosa muy importante y muy sencilla y muy básica. Tú haces por tu hijo las cosas hasta que él las puede hacer. O sea, si él ya se puede amarrar los cordones, nunca lo vuelves a hacer. De los zapatos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces tú le vas soltando. Y no es de alegar, no es de gritar. No es de, o sea, si tú eres de las que te queja, alega, cantaleta, no sé si así lo llaman pues en las otras partes, no, además que los niños de hoy no, claro, además que el niño empieza a formar el ego a los 2 años, entonces lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero, ahí tendríamos que hablar de los berrinches, pero respondiéndole a ella, entonces, tú empiezas a hacer como una especie de acuerdos, de juegos, pero a los 6 años sí ya tiene que empezar a tener oficios, cosas de esas, y no debes castigar, y no es que porque sí, porque la creencia como tú de papá es que, y tiene que hacer las cosas, una creencia que ojalá ustedes no la tengan, y es que mi hijo tiene que cumplir lo que yo diga porque es que yo soy el papá, no, eso ya está mandado a recoger, o sea, no, hoy en día los muchachos de hoy, impóngale, y lo que usted le imponga a los niños índigo, ellos dicen pues no, y más rebeldía. Entonces necesitamos es tener habilidades nosotros de liderazgo, primero a nosotros mismos, de comunicación y de yo poderle transmitir a él con amor y firme. Entonces, diremos algo más.
El amor y firmeza entonces implica que tú, cuando te decías que tú le vas soltando a él, le vas soltando a través de fuego de acuerdo a la edad, y luego vas a llegar a algo que se llaman acuerdos, que eso lo podríamos algún día profundizar. Pero estamos en el tema de creencias, entonces mira, es muy importante que tú te des el permiso de cuestionar tus creencias, de empezar a mirar que realmente tú estés con información de sabiduría y cuestionarte todo eso que no te ha servido. No que, como te decía, le impongas y te impongas y digas es que tiene que ser esto, es que es como yo diga. Ya te decía, entonces el programa mayor, la separación, la culpa, el otro es que a mis hijos les van a pasar algo, creo que esas son las que estamos como hoy mirando. Y pues a veces hay que hacer un trabajo interno, ¿no? Porque a veces también hay que sanar tu niño interior, tener sanación de papá, de mamá en ti, para poder que tú también puedas trabajar con la otra persona. Esto es como un juego muy bonito, lo que decíamos es un compartir. Entonces un compartir, tus hijos no son tuyos, ojalá esa creencia te desidentifiques, disfrutes, ames, aproveches, pero definitivamente no dependas, ¿no? Emocionalmente tampoco, y que tu mundo no sea solamente tu hijo. Por eso, más que creencias, yo te invito a encontrar la verdad y a entrar en la unidad. Creo que esa es la clave perfecta de que estés acá. Hay muchas más creencias, si tienes comentarios, déjamelos acá, si te ha gustado el video, y si quieres que hablemos más alguna vez sobre hijos, nada, bienvenidos, bienvenidos. Espero que te sirva para que puedas seguir en la labor. A ver, otro tip que te digo es escuchar mucho a los hijos. Recuerda que no siempre tú tienes la razón, quítate de ese programa, quítate esa creencia. No tiene que ser por lo que tú digas, como digas y digas, no, también tú puedes momentos de cuestionarte y escucharlos y mirar qué traen ellos para nosotros. Bueno, que te disfrutes mucho este rol. Recuerda que te habló Paula Giraldo de Cirugía del Inconsciente. Un abrazo.